Y está conmigo aquí en el estudio Pedro Gerson, consultor del Instituto Mexicano para la Competitividad del IMCO, porque presentaron recientemente un estudio que tiene que ver con la corrupción y cómo impacta la competitividad en México, y además otra parte que habla de cómo los emprendedores pues se mueven en un entorno de corrupción. ¿Cómo estás, Pedro? Bienvenido. Hola, Rodrigo, muchas gracias. Todo bien, todo bien. ¿Qué destacarías? Me llamó mucho la atención algunos aspectos del estudio que presentaron. Uno de ellos es que analizan distintos factores. Sin duda la corrupción es un tema relevante en México, pero me llamaba la atención que Brasil estaba por encima de México, y tomando en cuenta el entorno macroeconómico, etcétera, pues México evidentemente está lejos de una recesión como sí lo están en Brasil, y los casos de corrupción en Brasil, pues prácticamente un día sí y el otro también, mantienen en vilo de juicio político a su presidenta, que es diferente con respecto a México. ¿Qué es lo que analizaron que finalmente ubicó a México en esta posición con este impacto importante de la corrupción? Sí, bueno, cabe destacar que, digamos, en el índice, digamos, en el ranking, la corrupción es solo uno de los elementos que dicta la posición, ¿no? Entonces, la posición nace a raíz de un análisis de de 131 variables y, bueno, todas se ponderan, se meten en la licuadora y pues de ahí sale el ranking, ¿no? Entonces, muchas cosas sí son como Estado de Derecho, entra como corrupción, pero hay otras cosas como uso de recursos naturales, tamaño del Producto Interno Bruto, en fin, un sinnúmero de variables. Y entonces por eso puede uno ver ciertas cosas como pues países como Brasil, que están mejor que nosotros, o no, vaya. No es solamente el ranking un resultado de pues, De cómo una estamos sola variable, ¿no? en la corrupción. Que me llama la atención esa parte también, porque el que hace el World Economic Forum, el Foro Económico Mundial, el índice de competitividad, México mejoraba, ¿no? Y ahí sí se encontraba por encima de Brasil. Pero más allá de los lugares y las posiciones en una tabla, lo importante es el diagnóstico en términos de lo que significa un tema como la corrupción para México, en términos de la capacidad o la falta, digamos, el potencial que se pierde en cuanto al crecimiento económico. ¿Qué es lo que vieron en este estudio que hicieron en el IMCO? Sí, pues digamos muchísimo. Hay muchas formas en las que la corrupción afecta. Lo que es quizá lo más difícil y que estuvimos batallando todo el año es pues el hecho de que pues, no tenemos datos duros, ¿no? No sabemos exactamente cuánta corrupción hay, entonces es muy difícil calcular cuál es el impacto real. Lo único que tenemos son percepciones y aproximaciones. Entonces, digamos, empezando por pues, cuánto nos cuesta, ¿no? Si nada más quitáramos la corrupción, ¿cuánto dinero tendríamos más extra? Ahí hay diferentes estimaciones, está entre 2% del PIB y 10% del PIB, entonces nosotros lo que tomamos es, bueno, vamos a agarrar en medio 5% del PIB. Y ahí nos está dando que la corrupción nos está costando 186,000 millones de pesos, lo que equivale a pues como 86 veces el presupuesto de la UNAM, 7.7 veces el de la Sede Sol, 3 CEPS. Entonces, solo en términos de cuánto estamos gastando extra, pues vemos que es un número muy grande. Pero no es solo eso, también es que digamos la eficiencia de la inversión Claro. es mucho menor, ¿no? Y hay una gráfica muy interesante en el índice en el cual divide a los países entre los que van bien en corrupción y los que van mal. Y lo que puedes ver es los que van bien, o sea, los que tienen menor corrupción, la efectividad de la inversión, el valor que se produce es muchísimo más alto, ¿no? Entonces, nos afecta porque no solo hace que perdamos más dinero, sino el dinero que sí lo estamos usando para ser productivos, digamos, rinde menos. Se pierde. Y Pedro, preguntarte, ha habido un debate aquí muy fuerte, a mí me gustaría, de acuerdo a lo que ustedes estudiaron, ¿qué es más significativo en México? ¿La corrupción que se da en la administración pública, es decir, en el gobierno, o la corrupción que también es mucha y se habla menos, digamos, se señala menos, que hay en el sector privado, que también ocurre mucho? Es decir, el típico director, gerente, etcétera, que otorga un contrato y se queda una parte, etcétera, que también afecta esto que ya hablabas antes de irnos al corte, que es la eficiencia en el despliegue de los recursos. Sí, digamos que a mí solo me da gusto que se esté discutiendo, digamos, la influencia del sector privado, empezando por ahí, ¿no? Justamente siempre no, pues es el gobierno, Sí. y no. O sea, también parte de la responsabilidad recae en el sector privado y también parte de la responsabilidad recae en pues, los individuos, digamos, la corrupción hormiga, ¿no? Las mordidas. En términos de qué es más importante, pues
no sé si, no es exactamente que es más importante, pero me parece que los estudios señalan que la corrupción viene de arriba. ¿Quién es el que marca la pauta? ¿No? Ok. Entonces, si estamos hablando de corrupción en el sector privado y entonces hay una iniciativa por tratar de sacar una ventaja por una empresa que da un soborno a un funcionario público para conseguir esa ventaja, pues entonces ahí el responsable sí es la compañía, pero está siguiendo un ejemplo, está siguiendo la pauta marcada desde arriba. Entonces, pues yo diría que ya ahora es un tema de expectativas y de que, bueno, también mi competencia lo va a hacer y eso, pero la verdad es que, pues, el ejemplo que tenemos de las autoridades es que la corrupción no es solo un factor extra, sino pues, es la expectativa, Claro. se ve todos los días. Entonces, esas expectativas sí se crean desde el sector público, ¿no? Entonces, Me llevas a un tema que es, pues hace tiempo el presidente hablaba del tema cultural, de la corrupción, etcétera, ¿no? Que es ya casi todo un clásico. Pero lo cierto es que y también es casi un lugar común decir, cuando los mexicanos están en Estados Unidos, pues sí cumplen la ley, ¿no? Y habla mucho de las instituciones, como digamos el marco sobre el cual se mueve la economía, los agentes económicos, y que probablemente pues es un poco lo que estás diciendo. ¿Cómo, nos queda muy poco tiempo y es un tema muy extenso, pero cuál es el diagnóstico en cómo resolverlo? Es decir, la ley anticorrupción, desde lo que se aprueba en el legislativo, ¿qué hay que hacer? pues lo que hay que hacer es buscar unos elementos de disrupción, ¿no? Justo lo que dice, hay digamos, instituciones que no funcionan y lo que queremos es que ahora funcionen para combatirla. Pues no, más bien hay que cambiar cómo operan. Por ejemplo, una de las cosas que son disruptivas son las cámaras de velocidad en el periférico. ¿Por qué? Porque te toman la foto, te llega tu multa a tu casa y tú la pagas y ya. No hay un factor humano. Entonces ese es un factor de disrupción. Hay que buscar las innovaciones que nos alejen, digamos, de la tramitología, que nos alejen del contacto humano. Digo, es triste, ¿no? Sí, sí. Reconocer que pues lo Pero que más si quitas al humano del medio y lo haces un proceso automatizado, es mucho más factible, ¿no? Exacto. Entonces todas las soluciones que vienen encaminadas a eso y bueno, a reducir trámites, a eliminar discrecionalidad, a limitar el contacto humano. Digamos, son disrupciones que pueden entrar en el modelo, que no estamos hablando de cambios normativos muy grandes que están ocurriendo ahorita, pero son cosas que pueden afectar el funcionamiento día a día y que eventualmente, pues sí pueden, digamos, poco a poco ir haciendo la corrupción, disminuyéndola, porque terminarla tampoco Sí, no va a no, pasar. digamos, es una cuestión de generaciones, ¿no? Sí, El y horizonte de tiempo Suecia es el número 1 del índice y tiene corrupción. No, Sí, no claro. es el objetivo no es que no exista porque pues entonces es una utopía que no vamos a llegar, pero el objetivo es llegar a un punto en el cual sea la anomalía. Sí, que no entorpezca el crecimiento económico, sobre todo en una nación como esta. Exacto. Muchas gracias, Pedro. No, muchísimas gracias a ti. Le agradezco a usted también. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.